Correcto, me muestra la plataforma que la grabación se ha iniciado, entonces vamos a dar inicio a la reunión de hoy, al compromiso de hoy. Bueno, bienvenida Carmenza y quienes vayan ingresando, igual va a quedar Muchísimas la gracias. grabación. Me ha gustado mucho estar aquí compartiendo con el personal, con los muchachos, con la gente, con los estudiantes del programa de administración de empresas. Yo ya había tenido grupos de administración de empresas, pero este grupo en particular, Geopolítica 10-20-40, no había tenido la oportunidad. Entonces pues me agrada, mucho gusto de verdad tener esta oportunidad, igual de estar intercambiando con ustedes en el curso como tal, en las actividades. La primera actividad ya se culminó, ¿no, Carmenza? Sí, total. Entonces, pues fue una actividad relativamente sencilla, aunque no deja de tener su complicación. Y ya ingresamos a la segunda actividad. Quería aclarar una cosa con las circunstancias que se puedan presentar en el proceso de retroalimentación. Ustedes saben, Carmenza sabe, y los estudiantes en la UNA saben que para el tutor, una vez que falten 3 o 4 días en la culminación de la actividad, pues ya no es, digamos, no es el contexto estar retroalimentando el foro, porque pues ya, digamos, hay unos tiempos para ellos. Por eso, en los últimos días no entré al foro por esa razón, pero eso no quiere decir que no es que ustedes no sigan entrando al foro si tienen aclaraciones, si tienen que enviar algo, si tienen que hacer una retroalimentación que consideren, pueden hacerlo. Lo que pasa es que yo ya por mis tiempos no ingresaría al foro como tal, sino esperaría pues que se alojen las actividades en el entorno de evaluación. Entonces eso es lo que quiero aclarar. Ujú. Siempre estaré presto muy a atenderlos en los correos internos, incluso ahí también les envié la invitación por el chat de Teams del curso. No sé Sí. si ya lo han logrado ver digamos, por la plataforma de Teams que ya los conecta directamente. Entonces, cualquier Mm, duda, no hay lío, yo no tengo problema, yo siempre estaré pues ahí atento a cualquier inquietud. Para esta actividad va a haber voy a dar una especie de prórroga. Obviamente ustedes entienden, Carmen se entenderá que las prórrogas en la UNA tienen un inconveniente, no el inconveniente, sino la característica de que ajustan la calificación extemporánea sobre 80% de la nota. Entonces, pues voy a enviarles en estos días el correíto para confirmarles que se da la prórroga de entrega a quienes no hayan logrado eh, alojar la actividad, pero con pues la condición de calificación extemporánea. Eso, pues, digamos, eso es lo que se usa, es, digamos, lo reglamentario. Por ujú. unos días, son 8 o de aquí al domingo, de aquí al lunes, 8 días de plazo y pues digamos ese es el sentido de esas prórrogas, dado que yo entiendo y uno entiende que se presentan muchas dificultades para muchos de ustedes que la mayoría trabajan y estudian y pues tienen sus otras actividades, por eso mismo pues uno está pendiente, pero pues ese es el sentido. El otro es que ya habiendo iniciado el foro, en estos días ingresaré yo también, yo ya ingresé, miré ya sus primeros aportes y comenzaré a hacer mientras califico, digamos, esta actividad, comenzaré a hacer sus retroalimentaciones, pero ya una vez sepan la calificación, pues ya, digamos, ustedes tienen más información para mirar cómo les está yendo. Bien, Muchísimas pues gracias. sí, eso es básicamente. Siempre reitero que por el correo interno, cualquier duda, circunstancia que se presente, solicitud, pues estaré atento. Desde que esté en mis manos, pues yo estoy pendiente y esté dentro de, digamos, los cauces normales aquí de los procedimientos de la universidad, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, por lo demás, pues entender que este curso es un curso que tiene unas características para el programa de administración de empresas, porque está el otro curso para el programa de economía y contaduría. Este en particular tiene los dos créditos, es teórico, es habilitable. Y pues me presento para quienes de pronto ya en economía me conocen, pero por algo les mandé también equivocadamente y pido disculpas el primer mensaje de la invitación a la web con la esquela, digamos, de economía y pues yo entré y edité nuevamente ahí el foro, entonces ya quedó con nuestra esquela del programa de administración de empresas, las invitaciones no hay lío. Entonces, pues bueno, esos son mis datos, como les digo, y digamos que ese es mi presentación, ese es mi perfil. Yo he venido vinculado con el programa de economía pues esta materia no es desconocida para mí porque en otros programas esta materia se conoce como, por ejemplo, geopolítica internacional, pensamiento económico mundial, en otros programas de otras universidades está muy presente, entonces es muy contextual
a lo que se requiere, a lo que se maneja también en otros pensos. Por hoy vamos a hacer rápidamente una socialización de la agenda, que es ya hablar de la siguiente actividad. Muy pronto, quiero recordar, también estaré invitándolos al primer CIPAS del curso. Entonces, cuando yo programe el CIPAS, los estaré invitando, no hay problema, no hay lío. Un CIPAS, yo los implemento una sesión muy breve de 1 hora máximo, en donde se aclaran dudas sobre las actividades, yo les doy parámetros y guías para realizar las actividades. Entonces, bueno, es básicamente eso. Entonces yo les estaré reiterando y enviando mi invitación al primer CIPAS, que ya va a ser pues muy pronto y no hay problema, digamos, les estaré comunicando, no tienen lío con eso. Entonces, hablando de la guía de actividades, luego desarrollaré la temática, que es básicamente los aspectos teóricos, y ahí pues tendrán elementos para ya manejar en sus aspectos teóricos para la fase, sobre todo la tarea 2, que es, digamos, la que ya está en desarrollo. Bien, aclarar que esta tarea 2 tiene que ver con identificar la importancia de la geopolítica para un Estado en el contexto internacional, y pues es una actividad también colaborativa, porque este curso sí pues es plenamente colaborativo. Acabo de iniciar hace unos días y culminará el 11 de octubre, entonces están muy pendientes de esa fecha de finalización. ¿Y qué dice la tarea 2? Dice literalmente en elaborar un ensayo sobre el contenido de los 3 temas presentados a escoger. Entonces lo que tienen que hacer, y eso lo aclararé en el CIPAS, es escoger los 3 elementos que se les presenta ahí en la guía y realizar simplemente un ensayo. Es un ensayo en grupo colaborativo, pero digamos en el foro se tienen que ir haciendo ya las retroalimentaciones, se tiene que ir presentando el tema que escogió el grupo, se tienen que ya haciendo los aportes. Entonces ese es el sentido del trabajo colaborativo de esta temática. Pero ya el ensayo como tal se consolida. Y dice aquí que en el entorno de aprendizaje en el entorno de evaluación, perdón, se debe entregar el documento con el consolidado de los ensayos. Es decir, cogen los 3 ensayos que hacen los 3 o 4, o los 5 compañeros que hayan escogido un ensayo, escogen un tema, el otro compañero escoge otro tema, el otro escoge otro tema, el otro, y lo consolidan al final, y ese consolidado es el que envían al entorno de evaluación. Por eso dice entregar documento con el consolidado de los ensayos de los compañeros. Y hacer un documento básico que pues no es difícil entender, que tiene que tener una portada, una introducción, unas conclusiones, unas referentes bibliográficas. Entonces eso, digamos que no tiene ninguna duda, ninguna complicación. Entonces en el primer CIPAS les estaré aclarando y hablando un poco de los componentes de ese ensayo, en qué se deben centrar, cómo deben más o menos abordar la lectura, y esos elementos y cositas, ítems básicos de la construcción breve de un ensayo, que no va a ser muy corto, que no va a ser muy largo, perdón, porque pues ahí, digamos, el ensayo es algo muy breve, no son más de 5 páginas, no más de 8 páginas, pero que tenga todo: portada, introducción, conclusiones, las referencias bibliográficas y las normas APA pues que se exigen para la presentación de trabajos escritos en Word. Lo pasan a PDF y lo alojan ya con el consolidado, anotando los integrantes del grupo. Entonces eso tampoco pues tiene complicación, pero cualquier duda ahí estaremos aclarando en el CIPAS, y también por los demás canales estaremos, cualquier duda que tengan estaremos aclarando. Dice aquí que en el foro tareados hay que ir ya divulgando, entonces ir divulgando el tema que escoge el grupo y esas cosas, eso hay que ir divulgando, y los aportes. Discúlpeme, Sí, claro. tutorio Enrique, es que tengo una duda. Tenía entendido que había que escoger uno de los 3 temas entre todo el grupo, pero ahorita entendí que cada participante o integrante del grupo puede escoger cualquier tema y hacer el ensayo sobre ese tema. Sí, a ver, Ahí vamos no a... está Sí, muy correcto. claro, porque yo coloqué un Sí, correcto. cuadrito incluso en el foro Sí, sí, para que votáramos por el tema para poder perfecto. empezar con el Hizo muy ensayo, bien. ¿Por qué? Hágale pero con... nadie me ha contestado, nadie me ha Sí, respondido, entonces sí, por eso no he podido avanzar. sí, perfecto. Y bien que lo haya hecho. Tengo que aclararles a ustedes un aspecto. Pues yo este curso lo tengo asignado hace poco, no fui quien lo acreditó. Entonces, pues digamos, la dinámica del sentido de quien lo acreditó, no sé, pues bueno, así lo consignó y listo. Pues acomodémonos a esa circunstancia, pero de una forma pues racional y sensata, en el sentido de que, por ejemplo, esa pregunta tiene una respuesta fácil. Dice: elaborar un ensayo que contenga uno de los 3
temas presentados, este debe ser seleccionado en consenso por el grupo. Sí, usted lo hizo bien. Entonces, ya como lo están haciendo, así debe hacerlo. Y entonces, más bien se centran en construirlo todo ya en consenso y lo construyen con todos los ítems y van, digamos, haciendo los aportes en el foro mientras va llegando la fecha de entrega. Y ya cuando tengan todo, crean que tengan todo, está consolidado, pues ahí sí lo, ahí sí lo que lo llegan a acuerdo y lo manifiestan en el mismo foro y entonces en PDF ya en el momento de la fecha lo alojan en el entorno de evaluación. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo, muchísimas Perfecto. gracias. Esto es que yo he tenido sí otro grupo de geopolítica, pero en el programa de economía, allá también hay una tarea muy parecida y es construir una presentación, pero en otros formatos, en otros didácticas. Pero pues les quería mostrar esto, cómo es que más o menos, qué tipo de información deben llevar esas presentaciones tipo Prezi, tipo Pautum, tipo, qué sé yo, PowerPoint. Entonces aquí es como un ejemplo del tipo de información que puede llevar una hoja en Pauton, por ejemplo. Pero pues lo que hicieron en Pauton es de hacer algo realmente como móvil, dinámico. Entonces, pues bueno, no es el caso ya porque la actividad terminó, pero es como un ejemplo de lo que puede ser en general ese tipo de trabajos cuando se maneja ese tipo de recursos audiovisuales. Entonces, digamos, es algo breve, pero que sepa ser consignado y como resumido y condensado, ¿no? Es más, es la habilidad como de condensar una información, resumirla y resaltar lo más importante. Pero bueno, la actividad ya terminó, sí voy a dar ese plazo, pero pues ya, digamos, sobre eso, digamos, no es necesario volver, pero sí es bueno que lo tengan presente. Bueno, en cuanto al desarrollo de la temática, damos inicio. Este es un curso de tipo teórico, como lo dice en la descripción del sílabus. Estamos hablando del concepto de geopolítica inicialmente y ahí en las fuentes de consulta se habla sobre todos los ítems del concepto de geopolítica, las 3 eras de la geopolítica, estos escenarios dinámicos. Realmente la geopolítica es un ítem teórico que complementa muchos de los otros elementos de las otras materias, perdón, de los otros componentes de conocimiento de las ciencias económico-administrativas. Economía tiene una materia que tiene que ver con geopolítica, a veces se llama economía latinoamericana, historia del pensamiento latinoamericano, historia económica general. Administración no la suele tener así, la suele tener un poquito más condensada y contextualizada como geopolítica como tal. Entonces, esta geopolítica como tal aquí sí se condensa muy bien en este concepto que ya está pues muy claro que tiene que ver con el conocimiento necesario para entender la relación de nuestras economías, de la economía colombiana, de la economía globalizada, del contexto del mercado que se está viviendo actualmente con el resto del mundo. Entonces, esto tiene que generar un escenario crítico, por eso se llama geopolítica, aunque no es un conjunto de conocimiento muy directamente relacionado con los temas de la gestión y la administración, como ustedes lo entenderán en el caso suyo, pues entenderá que pues, no es un tema directamente, pero sí es transversal, es un tema transversal. Entonces, al ser un tema, discúlpeme, Carmen, que es que aquí al ser un tema transversal, entonces sí hay un tipo de relación medianamente cercana con las temáticas de la economía política y otras, pero es más que todo aquí lo que se trata es de hablar de ese contexto global, ese contexto y esas relaciones que tiene la economía, nuestra economía, nuestro mercado, nuestro contexto económico general con la economía globalizada, porque sí es digamos, el escenario actual. Entonces, en ese sentido sí hay cierta relación. Ya al final del curso, en la segunda parte, en la segunda unidad, sí se va a hablar de los escenarios de cooperación internacional como el resultado final digamos, de las relaciones internacionales entre países, entre economías y entre estados. Pero esa cooperación internacional, por eso les pide al final hacer un trabajo importante sobre la importancia que tienen los convenios de cooperación que estén vigentes. Y esa es la parte final, la tarea 4 que les pide un informe sobre convenios de cooperación. En ese sentido ya estaría más aterrizada un poco la temática de geopolítica en lo referente a lo que es lo operativo de la geopolítica y de las relaciones globalizadas de nuestro país como un estado y el resto del mundo con los demás estados. Entonces, es algo que sí, como dice la definición acá, eso tiene que ver con las categorías humanas, sociales, políticas, geográficas, históricas y económicas de nuestro país con el resto del mundo, de nuestro mercado con el resto del mundo, pero en últimas tiene que recaer en algo muy puntual que es la cooperación internacional. Por eso este curso, quien lo diseñó, pues
reitero, no fui quien lo diseñó. Este curso, quien lo diseñó le dio ese enfoque al final un enfoque hacia la cooperación y hacia los procesos de cooperación interinstitucional que tienen que ver con esa cooperación internacional entre, por ejemplo, organismos multilaterales en nuestro país. Entonces, en ese sentido sí recaería, digamos, lo operativo y lo práctico del curso. Por eso dice, la unidad 1, básicamente estos conceptos generales que vamos a revisar acá, que están allá consignados en toda la estructura de nuestro curso en la unidad 1, y que pues sí, se examinan los contextos bajo los cuales surgieron los conceptos y las implicaciones geopolíticas a raíz de todo este proceso histórico de la economía, del mercado, de las relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Y la unidad 2, reitero, sí, ya entonces centraliza y contextualiza más bien el mapa latinoamericano dentro de esas relaciones geopolíticas, examinando ese contexto histórico, pero también pidiendo en las actividades evaluativas del curso que se realice ese proceso de tarea, de desarrollo de la actividad de la tarea 4 con el tema de la cooperación internacional. En ese orden de ideas, entonces hay unos principios fundamentales. Estos elementos son teóricos, como lo digo. Yo sé que, pues, bueno, no quiero, digamos, salirme de contexto ni ser peyorativo. Yo sé que en la parte de las materias de gestión, por ejemplo, en el caso de Carmenza, como estudiante de administración de empresas, digamos, lo que se pide o lo que se mira, la mirada es básicamente operativa y puntual, pero eso no quiere decir que, digamos, que estos principios fundamentales de la geopolítica no deban ser tratados. Entonces, hay que decirlo, sí, básicamente la geopolítica es un compendio de lo que es geografía humana, geografía física, geografía internacional, economía, todo lo que tiene que ver con las relaciones políticas, económicas, sociales y, digamos, estratégicas que entablan los estados entre sí. Entonces, ustedes también como administradores entenderán que Colombia es un país, es un estado-nación y establece relaciones internacionales económicas, sociales, políticas con el resto del mundo. Entenderán, por ejemplo, que Estados Unidos es nuestro principal socio estratégico comercial, que las Naciones Unidas son una de las principales organismos multilaterales eh, frente a los cuales un país como Colombia, un estado como Colombia, pues establece relaciones políticas, económicas internacionales. Los gremios internacionales, las organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Comercio es una gran agremiación mundial de países interesados en todo esta problemática del sistema de comercio mundial. Y esas son relaciones geopolíticas que tiene que establecer un país como Colombia. Y entonces en ese orden de ideas, claro que sí, la geopolítica, la geografía política, la economía y otras ciencias transversales a estas disciplinas, pues se encargan de como que de estudiar y categorizar. Entonces, sí, la geopolítica es un poco el estudio de las luchas internacionales, pero más que por ejercer el poder, yo diría que en el contexto actual, esa geopolítica actual es más la geopolítica de las relaciones internacionales con diversos, un cúmulo importante de intereses geopolíticos, estratégicos, comerciales que nos competen a todos, porque al final, por ejemplo, la cooperación internacional nos compete a todos. Entonces, en ese orden de ideas, ya yendo, yo traté de contextualizar y compendiar aquí los conceptos que están allá en la unidad para que pues ustedes tengan, digamos, no nos salgamos como del escenario que está ahí en el curso y ustedes como tengan una idea y un punto de referencia también para hacer sus trabajos, para hacer sus actividades. Entonces, básicamente ir al concepto de gobierno, que es algo muy sencillo que manejan, por ejemplo, la ciencia política, que es una ciencia alterna al derecho, pero que aquí en estas disciplinas de las económico-administrativas nos sirven mucho. Entonces, el concepto de gobierno, y quería aclarar también que aquí pues no me he salido de las fuentes de consulta, aquí pues están ya referenciadas, no pongo los enlaces porque ya están allá en el curso. Por ejemplo, aquí esto es extractado de la página web de Banrepública Cultural, nada que no esté, digamos, en esas fuentes a la que, por ejemplo, ustedes, en el caso suyo, Carmenza, y los estudiantes tengan acceso. Entonces, yo no, pues, procuro no ir más allá del contexto y del curso para que, digamos, no dificultar el proceso de divulgación de la temática. Entonces, sí, por ejemplo, ahí en esta fuente consultada está el concepto de gobierno, porque es un concepto básico que tiene que ver con eso, con por qué el Estado es el Estado, por qué el gobierno juega un papel importante y por qué los estados y los gobiernos establecen relaciones geopolíticas con el resto del mundo a nivel estratégico. Entonces, el Estado, según esta teoría, es un compendio, es un conjunto importante compuesto por unos componentes muy importantes
que juegan un papel político. Entonces está la constitución del gobierno, está las tres ramas del poder público de ese Estado. Entonces tenemos constitución, las tres ramas del poder público, tenemos la población, tenemos las instituciones como tal, las del poder legislativo, las del poder ejecutivo, las del poder judicial, y el compendio de todas las instituciones, el compendio de la población de ese país, de ese territorio, el compendio de la población y el compendio y la unión con el gobierno, con un Estado como tal, pues eso forman un Estado. Ese es el concepto de Estado que al final la geopolítica trata. Entonces, por eso aquí más abajo decidí también de estas fuentes colocar el concepto de Estado. Y aquí dice literalmente, el Estado es un agrupamiento social, es el conjunto final de lo que es un conjunto de intereses, valga la repetición, un conjunto de intereses comunes que tienen los miembros, los concomitantes de ese Estado, es decir, los interesados. Es lo que en otros términos los filósofos clásicos de la Ilustración compendiaron como el acuerdo general, el acuerdo del Estado-Nación o los intereses del Estado-Nación, lo que fue el contrato social de Rousseau y otros pensadores de la filosofía de la Ilustración, por allá en Francia, en los 1700, etc. Entonces es sencillo entender por qué hay un Estado como un agrupamiento social de intereses, es una organización ya bien estructurada, y en ese caso Colombia obedece también y cumple los requisitos y cumple, digamos, a nivel de definición, Colombia también como esos estados se ciñe a esa definición. Colombia es un Estado social de derecho con todos esos elementos concomitantes del Estado-Nación: constitución, unas ramas del poder público, una población con unos intereses, con unos interesados, unos ciudadanos interesados para concomitar en ese Estado. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que decir que definitivamente el Estado-Nación sí es el compendio de unos intereses, y los Estados-naciones, al compendiar unos intereses, obviamente tienen todos, valga la expresión, los miembros de ese Estado jalonan todos sus intereses para un lado, tiran para un lado, jalonan la yunta como los bueyes jalonando la yunta por sus propios intereses hacia un Estado y hacia una dirección, hacia unos objetivos muy puntuales. Entonces, en ese orden de ideas hay que decir que el Estado debe entenderse como un conjunto de intereses muy unificados. Entonces, sí, me tomé el trabajo aquí de estructurar, por ejemplo, algo muy básico que se debe tener en cuenta, que son los elementos más importantes del Estado, como lo hemos venido diciendo: la población, ese territorio físico, geográfico, que tiene unas características, esa geografía física, como en Colombia, por ejemplo, en donde encontramos 5 regiones geográfico-naturales con unas condiciones muy particulares las unas frente a las otras. Ese territorio entonces es importante frente a la población. Y entonces, en compendio con todo lo que es las leyes, el poder público, las ramas del poder público, la Constitución Nacional, va conformando el Estado más complejo, bajo un escenario de Estado de Derecho, como lo dice nuestra Constitución política. El Estado de Derecho se entiende, lo dice aquí literalmente, porque existe la posibilidad de la expresión legal. Entonces, el Estado de Derecho es la expresión máxima de lo que es un Estado, porque tiene un elementos de regulación, el Estado de Derecho. Y ese derecho se habla como un derecho político, pero también como un derecho legal y positivo, lo que es el derecho de las leyes y todo el desarrollo de las leyes de los componentes del poder público. Entonces, todo el sistema legal que compone, por ejemplo, el funcionamiento del aparato judicial de un Estado es casi que un elemento importantísimo. Entonces, se habla, por ejemplo, de que un sistema legal como el colombiano tiene un conjunto de leyes y normas muy bien estructuradas, según sus tipos, sus funciones, sus contextos. Tenemos las leyes ordinarias, tenemos las leyes estatutarias, tenemos un conjunto muy grande de tipos de leyes que están al servicio del funcionamiento de ese Estado. Entonces, es importante entenderlo que el aspecto legal y normativo está funcionando, soporta el funcionamiento del Estado y reconoce al ciudadano. Por eso se habla de la mayoría de edad, etcétera, etcétera. Entonces, ese Estado, Colombia sí es una expresión de lo que aquí se habla en geopolítica, de ese Estado. Además, hay unas funciones bien definidas para esos componentes del Estado: la función legislativa. Entonces, todo el aparato legislativo cristalizado en lo que es el Congreso de la República, en su Cámara Alta o su Cámara Baja, o Cámara de Representantes y Senado, pues ese es el compendio final de lo que es la función legislativa de ese Estado, en donde se desarrollan ese aparato normativo y legal que, digamos, es la base estructural de esos componentes.
la función gubernamental, que es esa función ejecutiva. Entonces ya vienen los elementos ejecutivos de un Estado, de la administración del gobierno, frente a los ciudadanos y frente al compendio. Y entonces, en ese orden de ideas, vemos claramente que definitivamente la función gubernamental en un país como Colombia, con una constitución que define esas funciones de cada ente estatal, están definidas y se están ejecutando y se han desarrollado en los últimos 20, 30 años que lleva ya de vida pues, la constitución del 91. Y entonces el Estado, la función gubernamental está básicamente centrada en el poder legislativo de ese Estado, y ese Estado se ve cristalizado en las funciones que despliega y desempeñan esas agencias gubernamentales desde todos los niveles, llámese en nivel regional, nivel nacional, nivel intermedio y nivel central, desde los escenarios departamentales, locales, municipales, hasta el escenario nacional, pasando por las agencias del Estado, ministerios, departamentos nacionales administrativos, etcétera, etcétera, incluso agencias especiales, comisiones regulatorias, fondos especiales y otras muchas expresiones institucionales que ha venido desarrollando el Estado luego de que la Constitución del 91 se ha venido consolidando como una expresión. Y la función judicial, que es muy importante para, y que da pie y da muestras y da testimonio de lo que es esa conformación estatal, como eso, como Estado de Derecho, como Estado-Nación, como Estado complejo. Y entonces la función judicial, cristalizada en la rama del poder público, en la rama judicial, que por ejemplo en Colombia es muy importante con toda su expresión jurídica en todos los niveles del circuito judicial, como lo entenderán por ejemplo los estudiantes de Derecho y de Ciencia Política, y como lo entenderemos nosotros desde nuestros conceptos, ¿sí? Entonces, todo lo que es el escenario de la Corte Constitucional, desde el nivel más general hasta el nivel más puntual, pasando por la Corte Suprema, por el Consejo de Estado, por el Consejo Superior de la Judicatura, por la Fiscalía como ente acusador, por las jurisdicciones de los juzgados a nivel municipal, juzgados de circuito, etcétera, etcétera, son expresiones de ese accionar de la rama judicial, que es una expresión de las funciones del Estado como se han venido desplegando, independientemente, digamos, de lo que se pueda generar como polémica sobre la efectividad y la transparencia y, digamos, el buen desempeño de las agencias gubernamentales. Ese es otro tema, digamos, aparte. Esa es otra temática. Discúlpenme, voy a revisar aquí, cambiar de compartir, porque quiero revisar si cómo está aquí nuestro chat. Pues hasta el momento solo en el caso de Carmenza, pero igual Carmenza entenderá que como queda grabada la sesión, entonces definitivamente pues lo importante es que se realice la sesión y se divulguen estos elementos, y cualquier duda pues ahí se va aclarando. Bien, reiterando y reanudando aquí estos elementos teóricos, entonces es bueno pues tener en cuenta ya estas bases conceptuales iniciales, para que se vayan desarrollando, no sé, pensando cuando estén desarrollando su trabajo, pensando también en estos elementos teóricos y conceptuales que están ahí, digamos, consignados en las fuentes de consulta. En las fuentes de consulta, reitero, no me quise separar de estas fuentes. Hay un elemento importante que se llama, o hace referencia a las tres, ya hablando del Estado. Bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo encajamos el concepto de Estado con la geopolítica? Pues precisamente eso. El Estado es un conglomerado unificado que establece relaciones geopolíticas con el resto de con otros estados, con el resto del mundo. Y esos otros estados también son entes consolidados como estados-naciones. El caso de las relaciones de Colombia con países como, por ejemplo, Ecuador, Perú, España, Venezuela, Panamá o los Estados Unidos, pues es eso, es la expresión de un conjunto de relaciones entre Estado-nación que están bien consolidados. Entonces, en ese orden de ideas, ahí ya se comienza a hablar, se entra a hablar de lo que es la conceptualización de las relaciones dinámicas entre países, y caben estas otras fuentes de consulta que están consignadas en el curso, que me tomé aquí pues el trabajo de retrotraerlas aquí rápidamente como para divulgarlas y contextualizarlas. Entonces, por ejemplo, en la unidad 1 se habla de las tres eras de la geopolítica. No sé si Carmenza pues ya ha mirado las fuentes. Es importante que las miren, vamos a ir haciendo esa retroalimentación ahí en el foro, porque pues las ideas es importante tenerlas presentes. ¿Cómo ven ustedes estas fuentes de consulta para contextualizar y cómo las podrían contextualizar, digamos, de una forma más certera y más ágil y más contextualizada en el trabajo que están desarrollando en la tarea 2?
Entonces, Sí. sí, correcto. Entonces, ahorita al final quisiera de pronto que de pronto en el caso de Carmenza me manifieste qué idea tiene para ir como cristalizando ese trabajo. Pero eso también lo voy a hacer en el CIPAS a los que los voy a invitar. No hay problema con eso. Entonces, aquí ya, digamos, para contextualizar y para concretar aquí esta parte, por ejemplo, de las tres eras de la geopolítica civilizadora, la geopolítica naturalizadora y la geopolítica actual, la geopolítica ideológica. Es que yo pensaría, como les digo, pues, quien le dio enfoque a este curso, le dio ese enfoque así, como dinámico, pero a la vez también centrándose un poco en estos elementos importantes. Pero yo quisiera, digamos, que ustedes no se vayan a complicar con esto, sino le den un contexto muy puntual. Entonces, las tres eran de la geopolítica civilizadora entre 1815 y 1875. Toda ciencia, así como la administración y las otras ciencias, tuvieron un origen. Y en el caso de la geopolítica, que es una ciencia transversal a todas las disciplinas, también tuvo un origen. Y entonces el inicio de esa ciencia geopolítica es hablar de cómo eran las relaciones geopolíticas por allá hacia los finales del siglo XIX, cuando se consolidaron los estados-nación, el sistema económico capitalista y al final de la revolución industrial. Bueno, eso es un poco de historia que es bueno traer a colación, pero que pues hay que concretar acá en eso de que la geopolítica civilizadora es la que habló, es la época en que los primeros pensadores de la geopolítica comenzaron a hablar también de cómo eran las relaciones entre estados y sobre todo allá en lo que fue el estado-nación que se relacionaba con otros estados-naciones al final del siglo XIX, en la época de la consolidación de la Europa que ya pues se estaba consolidando casi como la conocemos hoy. Entonces el Estado-nación alemán, el Imperio alemán, la Francia republicana, el Estado británico con su monarquía constitucional, España con su monarquía, con sistema monárquico ya constitucional también, porque ya era aviso de la estructuración de estados constitucionales. ¿Qué es un estado constitucional, sea monárquico o republicano? Un estado que tiene un gobierno representado ya sea en un presidente, en un rey, en un primer ministro, pero que está regulado ya por un sistema constitucional, por unas leyes. Ya no es simplemente el estado imperial en donde hay un rey que impone sus condiciones, no. Y en ese sentido es un Estado que eso, como lo hemos venido aquí diciendo, es un Estado que casi es el Estado que compendia los intereses de todos los ciudadanos, entre ellos todos los actores de esa nación. Entonces están los empresarios, están los ciudadanos, está la clase obrera, la clase trabajadora, están los legisladores, está todos los participantes de ese Estado. Y entonces esa época de la geopolítica civilizadora habla de los primeros estados como expresiones, por ejemplo, de estados constitucionales. No importa que hubiese una monarquía parlamentaria gobernando, lo importante era entender que ya los estados se estaban conformando como expresiones políticas gubernamentales con leyes y con una estructura legal y con una estructura, digamos, jerárquica. Entonces, eh, por eso aquí en esta diapositiva hablamos de lo que es, como lo eran también otras naciones como el Imperio Alemán, con tan solo 50 años de antigüedad lograron tener una política relevante. ¿Por qué? Porque eran ya países constitucionalmente eso, conformados con un poder, una rama legislativa, una rama ejecutiva, una rama judicial, y esos estados ya estaban tan conformados que establecían unas relaciones en principio bélicas y de guerra pues con otros estados, pero que eso se fue cambiando y transformando en el transcurso del siglo XX, solamente ya en donde entramos a hablar de las relaciones entre países como tal, potencias económicas, sobre todo en el ámbito europeo y norteamericano. Entonces Estados Unidos ya hacia el siglo XX es un Estado-nación bien conformado, es una unión federal que está bien representada con una constitución, con un poder legislativo, con un poder ejecutivo muy bien conformado. Entonces viene la geopolítica naturalizadora ya desde 1870 a 1945 y se habla de la consolidación de esos estados-naciones como tal, hablando de que cada uno de estos estados tiene intereses políticos, económicos muy particulares y las relaciones entre países son las relaciones entre esos estados-nación, que es lo que yo he venido aquí mencionando ya en este bloque, pues como para que quede claro que hay una conformación de un estado. Para hacer el trabajo, para cualquier opinión que decidan lanzar, tengan en cuenta eso, tener en cuenta el contexto colombiano, que Colombia es un estado-nación. Entonces, por ejemplo, Carmenza va a hacer su trabajo
sobre la segunda tarea, y en la segunda tarea quizá de pronto que crea que hay elementos que no están muy claros, pero sí yo lo que aconsejo es que en este tema del Estado y en este tema de la geopolítica, siempre contextualizarlo al caso colombiano. Colombia es un Estado-nación constitucional, un Estado de derecho, un Estado con unos agentes, unas agencias, un sistema institucional bien definido, unas organizaciones públicas, un gobierno centralizado con ciertos niveles de operación, el nivel central, el nivel regional. Eso es lo que se debe tener en cuenta. ¿Y por qué entonces Colombia establece unas relaciones, digamos, políticas con otros estados, como por ejemplo el país vecino que es Perú, o el país vecino que es Colombia, que es, perdón, Ecuador, o con otros países como Panamá o como España, que también son estados? Eso es lo que hay que tener en cuenta y rescatar aquí en estas definiciones, para no irnos como por las ramas, ¿no? Entonces, por eso se habla también de la geopolítica ideológica de finales de los 80. Eso sí quiero que lo tengan en cuenta cuando el mundo se dividió en dos escenarios, dos canchas de competencia, la cancha del capitalismo y la cancha del comunismo y de la Unión Soviética. No sé si en el caso de Carmenza y muchos de los jóvenes estudiantes estén familiarizados con esos testimonios históricos de cómo eran las relaciones políticas internacionales por allá en los años 90 y 80 del siglo pasado, en donde existió una cosa que se llamó la Unión Soviética, que era la que controlaba todo el bloque capitalista de la economía capitalista del mundo y sus países aliados, y por otro lado Estados Unidos y Gran Bretaña y Europa Occidental con sus aliados, que era el bloque capitalista, la Unión Soviética, el bloque comunista, perdón, socialista, y Estados Unidos y sus aliados, el bloque capitalista, que hoy heredamos, digamos, esos elementos de esa época, pero ya hablándola en otro sentido. Ya no decimos que hay una geopolítica ideológica porque la Unión Soviética se terminó. Se cayó el muro de Berlín, los países socialistas dejaron de ser socialistas, todos ahora son capitalistas y ahora existe es una competencia de entre estados y potencias. Entonces, sí entenderán, por ejemplo, Carmen se entenderá, digamos ustedes como administradores de empresas entenderán que a nivel del mercado global y de la globalización, después de la existencia de la Unión Soviética, las economías y las relaciones económicas entre países adoptaron un nuevo matiz, y entonces se comenzó a hablar de eso precisamente. Se comenzó a hablar de bloques económicos, acuérdense de la Organización Mundial de Comercio, acuérdense del papel que juega China, y Corea del Sur, y Japón, y la India, y los BRICS, Brasil, Rusia, Irlanda, los países emergentes, Argentina, México, que están también hacen parte de toda esta competencia de bloques económicos de poder, ya no solo Estados Unidos y las grandes potencias, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Rusia, en la Unión Soviética, no más, sino ahora hay muchos escenarios ya, por ejemplo, lo que diga China es importantísimo en la geopolítica mundial. Entonces sabemos, y todos sabemos por la globalización económica, que las relaciones económicas de todo el mundo con China son ahora importantísimas, porque es un país emergente que nos está imponiendo esas condiciones económicas, que está dominando en la escena mundial del comercio internacional. Entonces, por eso quiero que se tenga presente eso. Entonces, ¿cuál es el contexto acá? ¿Cuál es la relación de Colombia con estos otros países emergentes? Colombia tiene relaciones comerciales internacionales con China. Colombia tiene relaciones internacionales comerciales con Corea. Colombia ha entablado unos tratados de libre comercio con Estados Unidos, y ahora en el actual gobierno se ha planteado incluso la idea de renegociar esos tratados de comercio. Acuérdense del TLC, el Tratado de Libre Comercio. Acuérdense del Mercosur, que son grupos o agremiaciones de países con unos intereses de estados-nación. Entonces eso es lo que quiero que se entienda, como para que cuando vayan a hacer su trabajo y vayan a opinar y vayan a estructurar sus opiniones, no se vayan a ir perdiendo como por las ramas y yéndose por cosas que de pronto no son muy importantes, y sí es importante en este caso que vayan como centralizando sus opiniones. Yo les iré evaluando esas opiniones, les iré mirando los avances del ensayo, y como para que no se vayan por la rama y no quede como muy disperso el trabajo. Pero sí quiero que entiendan que esto de geopolítica y esto trata sobre las relaciones económicas internacionales en este escenario nuevo que es la globalización entre países. Entonces, por ejemplo, reiterar siempre que Estados Unidos ya no es la única potencia mundial económica, y que ya los países ya no solo establecen relaciones económicas con países como Estados Unidos y ya no se pudo más. Ahora entonces está en el ámbito mundial que las relaciones de comercio, por ejemplo, son importantes con China, con la India, firmar tratados de comercio con otros países, con otros escenarios. Entonces, por eso se habla de las tres eras de la geopolítica. Entonces, la primera era que ya mencioné, para aquí, digamos, contextualizar, que es la geopolítica civilizadora de entre finales del siglo XIX y principios del XX,
en donde se hablaba de los primeros estados-nación. La geopolítica naturalizadora fue la que me trató de las temáticas de la geopolítica del principios del siglo XX, cuando surgió toda la problemática de los conflictos mundiales, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y surgió la división del mundo entre dos bloques, el bloque soviético y el bloque capitalista, representado en Estados Unidos, que hereda la geopolítica de la década de los 80, pero que hoy en día ya no es tanto así porque pues la Unión Soviética se terminó y hoy en día es unas relaciones geopolíticas entre muchos estados y un compendio muy amplio de estados, de grupos económicos con unos intereses. Entonces, en ese orden de ideas, eh, hablar que sí, que el sistema mundial, porque entonces ahí en la unidad uno se retrotrae el tema, yo lo hice así para no salirme del tema del curso, se retrotrae el tema del sistema mundial, la conformación por bloques. Entonces, aquí extracté de una fuente que sí no está ahí reseñada, pero que me pareció muy interesante, de una fuente que se llama Foro Agenda Pública, ahí está el enlace, mencionado. Entonces, en este foro se muestran, por ejemplo, unas representaciones geográficas, geopolíticas muy interesantes sobre mapas que son muy válidos hoy en día. Entonces, en esos mapas, como en este mapa que se muestra acá, se retrotraen los diferentes tipos de agrupaciones geopolíticas a nivel mundial. Entonces, los países se agrupan por grupos de interés, como lo vengo diciendo. Entonces, Colombia se agrupa con Estados Unidos en el TLC porque le interesa el comercio mundial, le interesan las relaciones comerciales internacionales, y se agrupa con otros países, por ejemplo, de la vecindad de Latinoamérica, con México, o se agrupa con Venezuela, o se agrupa con Ecuador o con Perú en, por ejemplo, tratados de libre comercio, por ejemplo, como la zona andina, los tratados de la zona andina. Entonces Mercosur y otros son tratados en donde pues confluyen los intereses en común de estas naciones que tienen cercanía geográfica. Lo mismo Europa. Europa tiene una conformación europea en el mercado común europeo, la Unión Monetaria Europea y otros países, pues porque tienen intereses en común, y esto es agrupación de Estados-nación que tienen esos intereses en común. Lo mismo los países de Norteamérica, ver a Canadá, Estados Unidos y México unidos en un tratado del NAFTA, lo que se llamó antes el NAFTA, el tratado de libre comercio entre los tres países grandes de Norteamérica. Pues eso fue el resultado de un conjunto, un compendio de intereses comunes, eh, un compendio de intereses comunes que tenían que ver con intereses comerciales, económicos. Y hay otro tipo de asociaciones. Los países del Pacífico se asocian, claro que sí, la cuenca del Pacífico y la zona austral, Australia, y la zona de los países del sudeste asiático se asocian por intereses comunes, intereses comunes, intereses comunes comerciales, económicos, de complementariedad económica. Y entonces en ese orden de ideas pues hay unos intereses también para otras zonas. Entonces la India, Pakistán, la China, el Japón, Corea del Sur, el norte de África y otras zonas geográficas como Sudáfrica y otros países de estas zonas que generan escenarios de países emergentes. Entonces hay que decirlo, hay una conformación geopolítica de los estados entre países. Eso es lo que quiero que se tenga en cuenta, revisando pues estas fuentes bibliográficas estas fuentes de consulta que están ahí en el curso, para que no nos vayamos como a dispersar. Sí hay unos antecedentes históricos y económicos y políticos por los cuales surge la geopolítica como ciencia, y por los cuales surgen todos los escritos de geopolítica, y eso está relacionado con lo que es la economía política, la historia económica de los países. No quiero detenerme mucho en eso, yo aquí apenas en la presentación les dejo, porque les quiero también, quienes necesite esta presentación, pues me pueden pedir el favor por el correo interno, y yo les divulgo también esta presentación en PDF para que no, pues tengan acceso como a esta estructura si la necesitan, y si de pronto les puede ser útil de alguna manera. Entonces, en ese orden de ideas, estos antecedentes históricos, económicos y políticos están presentes por allá, como lo venía diciendo, desde la Revolución Industrial, desde el siglo XV hasta el siglo XVII, desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX con la Segunda Revolución Industrial, cuando viene cuando vienen los primeros escenarios de globalización entre países, Gran Bretaña, al finalizar la época colonial entre Gran Bretaña y Estados Unidos y España y los países latinoamericanos. Cuando hay la independencia de estos países aquí en América, Norteamérica, Suramérica y Centroamérica, pues viene una nueva era de globalización, que son las relaciones económicas comerciales.
Entonces también ello está relacionado con esos antecedentes geográficos de la consolidación del sistema capitalista. Entonces yo aquí pues simplemente en esta presentación hago unos antecedentes breves, un poco larga y extensa, no quiero detenerme, pero les puede servir, esto les puede servir también para su ensayo, para hacer mención a estos elementos teóricos. Cualquier duda pues me están manifestando cómo incluir algunos de estos elementos. Entonces también hay como lo decía, unos antecedentes en la teoría económica y la ciencia de la geopolítica, que es lo que vamos a ver aquí ya para complementar el resto del tiempo de la presentación. Hay unos antecedentes en las ciencias, en la teoría económica. Acuérdense por allá en la época, cuando uno ve los cursos de economía, se hace mención por allá a lo que es el sistema de pensamiento de la economía clásica, los clásicos de la economía, Adam Smith, David Ricardo, los primeros economistas, cuando hablan los primeros filósofos como David Hume y otros filósofos en Gran Bretaña, en Francia, en la época de la Ilustración, y se comienza a hablar de las relaciones económicas y de cómo funcionan las economías. Entonces, por eso yo pongo también acá estos antecedentes en la historia, en el conocimiento, sobre todo siglos XVIII, XIX y primera mitad del siglo XX, nacen los sistemas de pensamiento económico modernos, pero también se consolidan las economías actuales, la economía capitalista, la economía de mercado, que es lo que tenemos en la actualidad, un conjunto de relaciones. Eso es lo que quiero que entiendan y que quede claro para la realización de sus informes, en un conjunto de relaciones internacionales entre países que tienen sus propios intereses económicos, producto de la evolución de todas estas situaciones de la economía mundial, por allá a finales de la Revolución Industrial, cuando las colonias americanas, latinoamericanas se independizan de España, de la metrópoli, cuando las 13 colonias norteamericanas se independizan de Gran Bretaña y se vuelven los Estados Unidos con su constitución, sus padres fundadores, sus primeros presidentes que sabían que había un compendio y unos intereses del Estado-Nación. Entonces, es hablar de los padres fundadores, George Washington, Hamilton y otros grandes patriotas de Norteamérica y aquí también en Latinoamérica. Entonces, es hablar de Bolívar, de Santander, de San Martín, quienes pensaron el Estado-Nación latinoamericano con sus diferentes particularidades y conformar esos nuevos países. Entonces, eso, digamos, está relacionado con toda esta parte histórica y esos son los antecedentes. Y las bases teóricas ya, digamos, de lo que es la geopolítica. Entonces, tenemos unas bases teóricas muy puntuales, pero ya en la geopolítica como ciencia. Ahora, la geopolítica es una materia que se ve sobre todo en los pensum transversales como administración, economía, contaduría, etcétera, pero sobre todo sí se profundiza en pensum como en materias o en carreras o disciplinas como la ciencia política y el derecho. Entonces, ¿qué se retrotrae y qué nos sirve acá para estas áreas transversales? Sí hay unas bases teóricas, tener en cuenta que hubo unos primeros pensadores de la geopolítica, por ejemplo, el caso de Friedrich Ratzel, que vivió en Alemania por allá a mediados del siglo XIX y precisamente él habló de eso que yo he venido hablando, que la geopolítica en su primera época de nacimiento como ciencia, como disciplina de pensamiento, pues mencionaba que eso, los estados son unos organismos que tienen unos componentes, que tienen un escenario de estado-nación, una población, un estado nacional, unas instituciones y que tienen unos intereses. Entonces, Friedrich Russell fue el primero que comenzó a hablar de eso, de que esos intereses se vuelven estratégicos y pueden ser incluso hasta intereses bélicos, que es lo que se ve en las relaciones entre países, solo guerras. Usted ve en Europa del siglo XIX y el siglo XX solo conflictos, la gran Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial es digamos, la prueba de que los Estados-nación tienen un compendio de intereses que se cristalizan en los escenarios bélicos de los conflictos que han pasado en la historia, sobre todo en los últimos 150 años. Y de eso habló este representante Friedrich Russell. Luego hablamos de qué más especificó Friedrich Russell como elementos componentes del Estado. Entonces el Estado fue el primero que habló que el Estado tiene un espacio geográfico, que es lo que he venido diciendo yo, que el Estado tiene unas instituciones, el Estado crece, la población del Estado crece, el gobierno tiene que crecer. Un país como Colombia es un país que también tiene unos intereses y tiene un territorio geográfico con unos intereses y tiene, digamos, unas expresiones políticas que se ven comprometidas y que uno las ve todos los días en cómo está funcionando el gobierno colombiano frente a los ciudadanos.
Entonces hay unas leyes de como de crecimiento del Estado, de consolidación del Estado. Primero es un Estado muy básico, muy pequeño, luego los países van creciendo, luego se conforma un Estado con sus instituciones, su constitución política, va evolucionando a un Estado bien complejo. Colombia es un Estado bien complejo, entonces quiero recalcar que no nos salgamos del escenario, siempre contextualizar para hacer su trabajo el escenario de Colombia. Colombia es un Estado bien complejo, ya con una estructura administrativa, política, institucional, bien compleja, y eso pues comprueba lo que decía este primer pensador de la geopolítica, el señor Ratzel. Aquí hay otro pensador que es el señor Yellen, Rudolf Yellen, un señor que nació por allá en los países escandinavos, por allá en Suecia. Entonces él también habló del Estado-Nación como un organismo no solamente geográfico, pero sí le dio mucha más importancia a que los estados tienen características geográficas muy comunes. Entonces hablar de los mexicanos es hablar de un conjunto cultural. Pues este señor Yellen ya le dio como ese enfoque al Estado como un escenario más cultural también. Hablar, por ejemplo, del país México es hablar de un país con unas costumbres, un imaginario cultural muy común, como muy unificado, con diferencias muy puntuales. Hablar de Ecuador y sus diferencias con Colombia, eso explica el por qué Colombia y Ecuador nunca pudieron permanecer unidos en los primeros experimentos de independencia como fue la Gran Colombia. ¿Por qué la Gran Colombia terminó separándose Venezuela, Colombia y Ecuador? Porque realmente eran elementos muy diferentes los unos de los otros en sus escenarios culturales, su imaginario cultural, geográfico, sus costumbres, sus elementos poblacionales, étnicos, etcétera. Entonces, por eso, pues, vemos estas diferenciaciones de Estado. Si no, sería muy fácil, pues, hablar de que los países se unen y ya, y no hay diferencias. Hay diferencias culturales. Lo mismo hablar de Estados Unidos y Canadá, o de México y Guatemala. Entonces, por eso ya este señor Rudolf Yellen comenzó a hablar de esas problemáticas muy puntuales de los estados. Y entonces habla de los componentes del Estado. Para Yellen son básicamente territorio, pueblo, economía, sociedad, gobierno, el espacio geográfico que conforma ese Estado y todas sus costumbres, sus expresiones, etcétera. Entonces este es como otro enfoque de la geopolítica. Entonces ya tenemos dos pensadores que tengan, pues para que ustedes tengan en cuenta ahí. El señor Haushofer, otro pensador alemán por allá de principios del siglo XX, ya le dio un enfoque un poquito más específico, hablando de que los estados pues, son escenarios que siempre están buscando sus propios intereses económicos, sobre todo. Entonces los estados se enfrentan militarmente con otros estados por los recursos naturales. Por ejemplo, Alemania siempre estuvo en lucha contra el resto de Europa. ¿Por qué? Por controlar los recursos naturales de Francia, de Italia, qué sé yo, las zonas costeras, los ríos, las riberas de los ríos navegables para la economía. Y lo mismo pasa con el resto de situaciones nacionales en todo estado nacional. Entonces, todos los estados luchan por el control de los recursos naturales. Este señor Haushofer, como era un militar de profesión, era un pensador, un estadista, pues le dio como ese enfoque a la geopolítica, destacando el hecho de que los estados pues son expresiones militares también sobre todo. Y por eso ustedes verán acá, y yo pues siempre lo destaco, un estado de tener una conformación completa, y eso se expresa en los poderes públicos. Entonces, la rama judicial, el ejército, la policía, son como expresiones de lo que complementan y contribuyen a la formación de la parte de la seguridad y del Estado. Entonces Colombia tiene unos organismos de seguridad oficiales, gubernamentales, como son las Fuerzas Armadas. Entonces por eso es que también hacen parte importante del Estado-Nación, y quiero que para sus trabajos tengan en cuenta esos componentes importantes de un país como Colombia, que tiene unas ramas del poder público, pero también tiene unas expresiones que están, digamos, conferidas por la Constitución. Entonces tiene unos organismos de seguridad del Estado, unas fuerzas armadas que propenden por su seguridad interna y externa, la vigilancia de las fronteras. Entonces también un Estado, pues es eso, es un conjunto de muchos elementos que están compendiados bajo unas fronteras físicas y geográficas, y por eso un Estado no se mezcla con otro Estado. Nosotros, Colombia, no somos ni Ecuador ni somos Venezuela, somos Colombia, y por eso tenemos nuestros propios intereses como conformantes de ese Estado. Entonces este señor Haushofer ya como que le dio ese enfoque importante, y entonces habló de que de todas maneras fue el primero, Haushofer fue el primero que comenzó a hablar de que se comenzaban a unir los países por regiones con intereses muy comunes y muy similares. Europa tiene intereses comunes, entonces primero se unen los países alemanes desde la órbita de Alemania y Austria, luego se unen los países de la órbita mediterránea
como España, Portugal, luego vienen uniéndose y conformando intereses comunes los países de la órbita latinoamericana, Centroamérica, y entonces nacen como las asociaciones subregionales, son los primeros escenarios de asociaciones subregionales. Hoy en día, ¿esto cómo se conforma? Pues los tratados de libre comercio, los tratados geográficos con intereses comerciales, económicos, muy comunes. Eso no es difícil de entender como para que no nos vayamos saliendo del escenario. Mackinder es un pensador más académico de lo que es el Estado y de la geopolítica, entonces ya es el primer pensador y profesor de geopolítica que habla de todas estas relaciones internacionales, pero también le imprime un carácter que tiene que ver con las primeras relaciones bélicas internacionales, y es el primer pensador que pensó en los conflictos internacionales. Entonces, para que tengan en cuenta, ya fue más avanzada, digamos, el aporte de este señor a la geopolítica. Lo mismo el señor Mahan, Alfred Mahan, comienza, digamos, a darle otro enfoque, otro matiz a lo que es entender las relaciones entre países, sobre todo en el ámbito bélico. Entonces, el poder naval. Mackinder y Mahan hablan del poder naval, el poder aéreo, el poder bélico del ejército en las relaciones entre países. Y eso se ve cuando los países, cuando Colombia y Venezuela se enfrentan por diferencias de pensamiento o de gobierno, entonces se muestran y se amenazan los países, se muestran los ejércitos. Cuando la Unión Soviética amenazaba a los Estados Unidos, pues eso era como un enfrentamiento entre zonas de poder bélico entre los países. Cuando hay un conflicto internacional, lo que se enfrentan son los ejércitos de esos países defendiendo sus propios intereses. Entonces, eso es lo que quiero como que se comprenda y se compende. Spigman, pues otro académico, hizo también aportes al escenario de la geopolítica, ya analizando puntualmente los conflictos muy, digamos, muy geopolíticos que comenzaron a surgir ya muy puntualmente en la época de finales del siglo XIX, principios del siglo XX y mitades del siglo XX. Entonces este señor ya habló de los primeros conflictos de intereses en zonas como Medio Oriente, como el Cercano Oriente, como el Mediterráneo, incluso Latinoamérica. Entonces fue uno de los primeros pensadores que comenzó a hablar en términos de los conflictos. Y actualmente, ¿qué es lo que uno ve? La geopolítica mundial está, digamos, signada por todos estos conflictos que hay por allá en el Medio Oriente. Por ejemplo, la problemática, el conflicto palestino-israelí, las zonas ocupadas, la franja de Gaza, el problema geopolítico al que se enfrenta el Estado de Israel con sus vecinos árabes, el problema de los conflictos entre el Estado de Israel y su apoyo que recibe de potencias como Estados Unidos y Gran Bretaña, y todo este conflicto muy puntual, y los otros conflictos estratégicos en el norte de África, en el sudeste asiático, el problema entre China nacionalista y la China comunista como potencia. Entonces, ya Spigman fue uno de los primeros pensadores que comenzó a hablar de esta temática. Pero en general, pues todos entienden que los países se unen es por grupos económicos de interés, bélicos de interés. Todos quieren controlar los recursos naturales y todo, digamos, todo tiene impregnada ese tipo de relaciones. De modo que hay unas teorías del poder entre países. Está la teoría del poder terrestre, está la teoría del poder naval, está la teoría del poder aéreo, y uno mira la realidad y sí. Países como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, las potencias, Rusia misma, China, han sido países que ya son potencia y que conforman todo un aparataje internacional con unos ejércitos y una fuerza naval bélica, y una fuerza aérea bélica, y una fuerza de ejércitos terrestres de infantería muy importantes. Entonces, digamos que eso es lo que se ve en el ámbito de las relaciones internacionales. Entonces, cuando Estados Unidos le dice a China que va a defender los intereses de Taiwán en la órbita mundial, entonces China, el país y la potencia China, China comunista, le muestra los dientes y le muestra su armamento a los Estados Unidos, y le dice que no se va a dejar amenazar, y entonces se muestran todos sus ejércitos. Y cuando Corea del Norte amenaza a los Estados Unidos, y cuando Rusia entra a invadir Ucrania, entonces le estaba diciendo indirectamente a las potencias europeas que no se metieran en su órbita de poder, porque los ejércitos son eso. Entonces, un ejemplo como la guerra de Ucrania que se está viviendo ahorita, pues es eso, un ejemplo de cómo son las relaciones geopolíticas internacionales. Y básicamente Colombia también juega un papel importante ahí cuando el gobierno de Colombia se enfrenta al de Venezuela, cuando por ejemplo, los países establecen unas fronteras muy delimitadas y no permiten injerencias
de un país a otro, por ejemplo, cuando en muchas ocasiones Venezuela y su Fuerza Aérea ha incursionado en Colombia con su Fuerza Aérea en nuestro territorio, pues Colombia eleva cartas de protesta, etcétera. Entonces yo lo que quiero que se entienda acá para todo este escenario de lo que es el trabajo que van a hacer de la tarea 2 es que contextualicen muy bien en lo actual qué es esto de las relaciones de poder. Entonces ya vamos a mirar ahorita para finalizar, pero vuelvo y reitero, eso lo haré en el CIPAS. Vamos a mirar ya para finalizar aquí la presentación, qué es lo que quiero más o menos, cómo quiero que se guíen en la realización del trabajo. Entonces sí hay unas teorías del poder, poder terrestre, avial, naval, fluvial, aéreo, que pues demuestran cómo es que están conformados los escenarios bélicos internacionales, las relaciones de poder. Entonces por eso se habla de una teoría del poder naval, una teoría del poder terrestre, son los ejércitos de tierra, la parte naval es la parte de los barcos de defensa de la frontera, la parte aérea, pues todas las fuerzas aéreas de los países. Colombia está metida en todo este proceso porque tiene una conformación de sus fuerzas de defensa muy bien estructurada. Sabemos que Colombia tiene unas fuerzas armadas, unas fuerzas de policía, pero también tiene un ejército de tierra, una infantería. Colombia tiene un importante desarrollo también ya en los últimos años ha entrado y está entrando en ese proceso de modernizar todo y estructurar muy definidamente su fuerza aérea, su fuerza terrestre, su infantería, además con estos conflictos de seguridad interna que ha tenido que enfrentar el gobierno. Su fuerza naval, grupos importantes de defensa bien conformados institucionalmente. Entonces, es lo que quiero que se entienda, ¿no? Como que ese es el escenario en el que está inmerso Colombia y Colombia juega un papel y se enmarca también dentro de todas estas circunstancias a analizar. Entonces, sí, al final hay unas finalidades de la geopolítica. Entonces esto les puede servir, por ejemplo, acá para hacer sus trabajos, esta presentación, esta parte final, que la geopolítica tiene unas finalidades como ciencia, entonces se dice que contribuye a la determinación de los objetivos políticos del Estado, permite entender el ámbito de la política interna, permite entender el ámbito de la política exterior, porque Colombia, por ejemplo, tiene relaciones con otros estados como país, permite prevenir predecir, vislumbrar todos los elementos de las relaciones con otros países. Entonces decimos que, por ejemplo, Colombia tiene tratados de comercio con México o con Venezuela, o que Colombia va a retomar las relaciones comerciales de frontera con Venezuela, por ejemplo. Entonces, tiene que ver con eso. Entonces, no sé si Carmenza me está escuchando. Sí, tutor, acá Entonces, estoy. exacto, lo que quiero es eso, quiero que centrarnos en la tarea, ¿sí? Cómo estos elementos que parecen un poco dispersos, pero que son teóricos, no los vayan a coger como que los avasallen y digan, uy, esto cómo hacemos. Entonces dice, elaborar un ensayo, que reitero, lo haré en el CIPAS, elaborar un ensayo que contenga cualquiera de los, entonces, por ejemplo, Carmenza, ¿qué tema escogió? El de la importancia de la geopolítica, el primer tema. Perfecto. Entonces, con mucho gusto yo les estaré derivando y divulgando esta misma presentación en PDF, ahí pueden tomar lo que les convenga. Pero es eso, quiero que la importancia se vea en eso, contextual para Colombia, para nuestra nación, como Estado, ¿no? Cosas pues muy dispersas por allá que de pronto pues sí son importantes, claro que sí, porque el conflicto de Ucrania, entender por qué se dio ese conflicto es importante porque como profesionales y como administradores, contadores, economistas, tenemos que entenderlo. Eso pues no tiene presentación de que no, como profesionales no lo lleguemos a entender, pero sí es contextualizarlo a lo que nos compete, ¿no? ¿Sí? Como que no salirnos mucho de la órbita. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es importante entender la geopolítica? Ustedes, por ejemplo, se enteraron que hace 2 años, cuando inició esa guerra, 2 años, un año, no recuerdo cuándo fue que inició esa guerra, entonces Colombia ya había establecido incluso unas relaciones comerciales con Ucrania y de aquí de Colombia se estaban yendo personas, inmigrantes, empresas, empresarios, trabajadores para Ucrania. Y entonces estaban estableciéndose unas relaciones, por ejemplo, de comercio entre estos dos países y Colombia estaba importando ya trigo, insumos importantes de ese país, que es un país emergente también. No es de los más desarrollados de Europa, pero sí es muy emergente. Está consolidándose una industria muy importante allá. Y pum, viene la guerra. Entonces viene Rusia y le dijo a los Estados Unidos y Europa, no se me meten en mi rancho, como dicen vulgarmente. Y lo que hizo fue invadir y meter en un conflicto que no ha terminado. ¿Y eso qué consecuencias tuvo? Pues como estudiantes, ¿cómo podemos entender eso como docentes? ¿No? Pues las consecuencias sobre la economía, que se comenzaron a encarecer los insumos, el petróleo comenzó a subir de precio, porque Ucrania, entre otras cosas, es productor también de petróleo.
de gas, de recursos naturales, y eso afecta las relaciones económicas, internacionales que nosotros en la región latinoamericana, en LATAM y en Colombia particularmente, podemos establecer con el resto del mundo. Entonces sí, se vio eso, eso lo vemos y lo hemos estado viendo, por ejemplo, que gran parte de la inflación mundial ha estado regida por estos procesos bélicos, en donde el conflicto ha colaborado para que se den estos choques o estos shocks entre las relaciones económicas de los países. Entonces vimos eso con el conflicto de Ucrania y vimos que el conflicto de Ucrania sí ha traído problemas, incluso problemas de que ya muchos colombianos se fueron no muchos, pero sí hay gente colombiana viviendo en Ucrania y a unos les tocó devolverse, muchos quedaron atrapados. Lo mismo cuando Israel, por ejemplo, entra en un conflicto, porque colombianos hay muchos en el Estado de Israel viviendo, en la zona de Palestina que se han ido. Entonces, cuando hay un peligro de un conflicto internacional entre, por ejemplo, Israel y Palestina y los países árabes, ahí nosotros estamos metidos, ¿sí? Porque ya Colombia ha venido estableciendo relaciones comerciales, de tratados, que Israel nos da tecnología y nosotros les damos, por ejemplo, recursos naturales. Las relaciones con China otro tanto, ¿no? Entonces, quiero que entiendan eso. Por ejemplo, Colombia ha venido vendiendo recursos naturales a China porque China está en un proceso de ser país ya consolidado industrial, una tercera potencia mundial. Entonces, ¿cómo podrían afectar los conflictos mundiales a las relaciones entre las potencias y las potencias con países como nosotros, Colombia? Eso es, digamos, lo que quiero. Y por eso el tema que escoge Carmenza y sus compañeros sí tiene muchas cosas, mucha tela que cortar. Les voy a pedir el favor de que echen una, como dicen vulgarmente, una cháchara bien soportada en las fuentes, no hablar por hablar, ¿no? Pero sí unos argumentos, usted ya pueden lanzar argumentos y soportarlos en las fuentes, en las citas, digamos algo académico bien formalizado, para que no simplemente sean opiniones lanzadas al garate y ya, pero sí construir sus opiniones porque ustedes tienen la capacidad, como digamos, como de opinar al respecto sobre ese escenario, sobre la importancia de la geopolítica para lograr entender cómo Colombia juega un papel importante en las relaciones internacionales, sobre todo en el problema económico, que es como más se relacionan los países, ¿no? Entonces, lo que veníamos diciendo de las relaciones entre Ucrania y Colombia, y veníamos estableciendo unas relaciones importantes, y pum, estalló el conflicto y todo, pues ha generado problemas. Hasta acá a Colombia han llegado inmigrantes ucranianos huyendo de la guerra, etcétera, etcétera. Y lo mismo, por ejemplo, las relaciones con Venezuela, un país tan cercano, que era un país rico, pues, que a nosotros nos parecía un país lejano, inaccesible, pero estaba aquí a 3 horas de distancia en automóvil, a 4 horas, a 5 horas de distancia, pero que luego de la crisis económica en Venezuela se vino al traste todo y las relaciones entre los dos países se vinieron al traste y todo esto que hemos venido viviendo con la crisis social de los venezolanos, bueno, toda esta problemática. Entonces, es por eso que la geopolítica es importante y ustedes, nosotros, como economistas, administradores, contadores, o como miembros del programa de negocios internacionales debemos conocer. Por eso es una materia transversal. Entonces, por eso yo quería como rescatar esa parte, en el caso suyo, para que, por ejemplo, en el caso de Carmenza tenga presente, o sus grupos lo tengan presente, y cuál es la importancia y lo contextual que quiero que rescaten al realizar ese trabajo, ¿sí? Eso lo voy a hablar en una horita, en un CIPAS muy breve de una hora, pero muy puntual y sustancioso, que voy a, pues, a los que los voy a invitar también aquí por Teams, para que no haya problemas con los enlaces y pues ustedes se enteren rápido y no tengan líos. Entonces es básicamente eso, ¿sí? Hacer un escrito, conformar un escrito, consolidarlo con las opiniones de todos, sepan trabajar en grupos, sepan, digamos, dialogar, sepan gestionar el trabajo en grupo de una forma hábil, ustedes los administradores lo saben hacer muy hábilmente, para que compendien las opiniones, rescaten las opiniones de todos y no, pues, digamos, no se vaya por las ramas, y sean muy concretos también. Y por eso, en ese afán de ser concretos, les estoy diciendo, ¿no? Les reitero, no salirse mucho el papel que juega nuestro país, Colombia, como Estado-nación, en el ámbito mundial, para que ustedes, pues, digan, ah, no, esto es puntual, esto no es algo simplemente allá de humo teórico y que no tiene ninguna contextualización, no, esto es puntual y tiene una aplicación actualizada, muy actual, sobre la problemática actual. Y en otros escenarios como quieran, nomás las relaciones entre todos los países de Sudamérica, el Mercosur, el ALCA, lo que fueron los tratados andinos de comercio, que cuando Colombia quiere establecer relaciones con Perú o con Ecuador, qué pasa con el problema de Venezuela, etcétera, etcétera. Y en general, pues esto tiene mucha tela que cortar. No sé si, por ejemplo, Carmenza tenga alguna otra duda para ir contextualizando, ¿no? Y para que esto nos genere, digamos, frutos y réditos como muy ágiles y ustedes logren hacer un trabajo, digamos,
muy puntual y pues haya más claridad sobre el tema, Carmenza. No, tutor, todo me quedó muy claro. Muchísimas gracias porque pues es muy extenso todo lo de Sí, la geopolítica muy y pues extenso. nos contextualizó cómo nos debíamos enfocar en el ensayo. Esperaré a que mis compañeros Sí, correcto. decidan sobre qué tema vamos a hacer el ensayo y para empezar a aportarle. Correcto, entonces es eso y que ojalá las opiniones de sus compañeros estén como muy ahí, muy presentes. Para eso es el foro, porque uno con el foro uno se va dando cuenta si el estudiante está como centrado en lo que debe ser y no ido por allá por las ramas, no. Entonces uno mira el foro y dice, ah, no, si estos chicos, estos estudiantes, en el caso, por ejemplo, del grupo de Carmenza, no, Carmenza y sus compañeros sí están como centrados, como que la van cogiendo por el lado que es y como que sí. Entonces yo pues ahorita cuando ya vaya haciendo los procesos de retroalimentación les estaré corroborando qué es lo que, cómo van, parece que van bien, en general van bien y con la primera tarea pues vi también que pues no estaban muy alejados de lo que quería. Ojalá nos hubiéramos podido encontrar antes, pero no, pues igual la tarea de 25 puntos no era necesario, pero ya se van como centrando. Esa parte de esa primera y segunda tarea tienen este contexto, el ensayo, construirlo con esos criterios. Y la última tarea que tiene que ver con la unidad 2 es mucho más fácil porque es el contexto de la cooperación internacional, los tratados de cooperación, los convenios de cooperación. Entonces ya es hablar de que, por ejemplo, cuáles son las relaciones de las Naciones Unidas y los planes, proyectos de desarrollo multilateral de los países, de las naciones, de los organismos multilaterales con Colombia, esto para qué sirve, en qué se contextualiza, cómo nos puede ser útil, esto ya es un poco más contextual. También, entonces estaremos muy pendientes cuando lleguemos a esa tarea, pero por lo pronto en estas dos tareas el escenario es el mismo, ¿sí? Entonces, la tarea uno, y no sé si Carmenza, ya para finalizar aquí, me tomo el atrevimiento de ir a la tarea 2 y vamos a rápidamente hacer un contexto para que quede claro por qué les estoy diciendo que es más o menos la misma esquemática. Entonces, no sé si está viendo lo que estoy haciendo acá. Sí, tutor Iván Enrique. Sí, entonces voy a entrar al curso acá, y voy a mirar rápidamente hacia abuelo pájaro, miremos la tarea 2, ¿sí? La tarea, perdón, 3, porque estoy hablando de la tarea uno y tarea 1 ya fue, la tarea 2 y la tarea 3, ¿no? Entonces aquí tenemos en la guía de actividades para la tarea, por ejemplo, 3, que es la de América Latina, entonces todavía más contextualizado, ¿sí? Entonces vemos rápido qué es lo que hay que hacer aquí en la tarea 3 y dice eso, sí, da respuesta en el foro 3 a las tres preguntas estas planteadas. A, ¿cuál ha sido a través de la historia? ¿Cuál ha sido a través de la historia el rol de América Latina en el mapa geopolítico mundial? Sí, muy contextual, muy parecido a lo que se va a hacer ahorita. B, la inserción de Latinoamérica en el mapa geopolítico mundial con el tiempo ha traído consigo diferencias sustanciales entre países, o sea, como contextualizar toda la realidad, ¿sí? C, cómo lograr condiciones favorables en materia política, económica, social, cultural. Sí, esto es muy contextual. Y es muy parecida esta tarea 3 a la 2, ¿sí? Es como escoger esos temas y en grupo, pensarlos en grupo, pensarlos en el contexto de lo que nos compete en la realidad nuestra como país, como Estado-nación, con las instituciones, si las instituciones han servido, si lo están cumpliendo, si el gobierno sí de verdad le mete, como dicen, le mete el hombro a eso de las relaciones entre países, la cooperación, todo esto. En estas dos tareas, pues son esas dos temáticas y ahí las vamos a ir abarcando. Entonces, para esta primera tarea, el CIPAS que voy a citar es para esta primera tarea, para la segunda. Y el otro CIPAS que voy a citar es para la tarea final. Entonces, para que todo no haya dudas y, sin embargo, aquí nos vamos a estar comunicando permanentemente para que no haya dudas, para que todo quede como muy clarito y para que, pues, también con esta grabación que vayan a ver, yo les estaré divulgando la grabación de la web en estos días, mientras ajusto y edito el link, el enlace que me queda, porque tengo que acortarlo y todo, pues, y les estaré divulgando lo mismo a través del foro de noticias y a través del correo interno. Entonces no hay lío, pero estén comunicándose conmigo para que todo quede claro. ¿Listo? Entonces, pues, Carmenza, le agradezco y ojalá, pues, divulgar esto a sus compañeros y la importancia, pues, de asistir a la web también. No soy un docente de hacer las web muy extensas, pero sí me gusta hacerlo sobre lo puntual para que no queden dudas en las actividades que, digamos, también es el objetivo de estas web conferences. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, entonces, Estuvo todo muy claro, gracias.
muy amable por su asistencia y estar pendiente. Voy a dejar de grabar antes de tener la grabación, antes de que salgamos. Ya se detuvo la grabación.